Este bochornoso espectáculo del afán que se vive con el trámite de este proyecto de ley, como ya se mencionó, realmente es un acto, a mi juicio, de indignidad, ¿no? Andar tramitando leyes a la carrera para tenerle pues como una especie de presente al jefe del gran imperio, ¿no? A mi juicio es una indignidad. Claro que es que la palabra dignidad poco se utiliza en esta república y particularmente en este gobierno, pero bueno, algunos dejamos la constancia. Espero que el sainete no se dé en Cartagena y escojan algunos personajes de origen popular para que entreguen en un ¿cómo se llama?, en un cojín de terciopelo esta norma que se está aprobando. Pero no es solo esto, señor presidente. Este afán con el que se está tramitando esto también nos va a costar un montón de plata. Porque el afán tiene que ver con lograr que ojalá este año, no el 1 de enero del año entrante, sino este año, en cualquier momento de este año, entre en vigencia el TLC. Y eso contiene un truco que le va a valer billones de pesos en rebaja de aranceles a la industria del agro nacional. Explico de qué se trata. El texto del TLC señala que cada año, cada 1 de enero mejor, se irán reduciendo los aranceles de Colombia para la industria y el agro, y en ese sentido irán aumentando las importaciones. Esto organizado con plazos determinados. Los productos de la canasta A se arruinan el primer año porque quedan en 0 arancel, los de la canasta B se arruinan en el 5.º año y los de la canasta C se arruinan en el 10.º año. Si el TLC entra en vigencia en agosto, en septiembre o en octubre, el 1 de enero habrá la primer baja de los aranceles. Y esto, por supuesto, es con plata de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un golpe al arroz, a los pollos, al maíz, a la industria nacional, etcétera, etcétera. Luego, yo desde ya dejo expresada mi más absoluto repudio a cualquier idea de que ese TLC, que va a ser tan dañino para Colombia, entre en vigencia en cualquier día de este año. Sería una especie de crimen contra la economía nacional adelantar la desgravación, como lo acabo de explicar. De otra parte, este proyecto de ley que estamos discutiendo sobre derechos de autor es parte también integral del TLC. Estados Unidos ha dicho que mientras Colombia no adecue su legislación interna a los designios de Estados Unidos, no pondrá en marcha el TLC. Luego, aprobar esta ley lo único que hace es acercar el día en que el TLC entre en vigencia, y el TLC le va a producir inmensos daños al aparato productivo nacional. Repito, inmensos daños al aparato productivo nacional, ruina del agro, ruina de la industria, desempleo, pobreza, concentración de la riqueza, desnacionalización de la economía nacional, y entonces, por supuesto, que nosotros no podemos estar de acuerdo con que esta ley se tramite como se viene tramitando. De otra parte, para entender el fondo de esta ley, porque no es tan inocente como lo han querido presentar, hay que entender que el libre comercio, primero que todo, de libre no tiene nada, y en segundo término, no es solo comercio. El libre comercio es una especie de ficción para organizar cómo deben ser los negocios entre las grandes transnacionales del mundo. Y esas transnacionales lo que necesitan es organizar un mundo en el que todo haya menos libre comercio. Y en ese sentido juegan un papel fundamental este proyecto de ley y otro que se va a discutir más tarde, que tiene que ver con cómo aumentar los tiempos del monopolio por la vía de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual en el caso que estamos tratando, del copyright o de los derechos de autor, o propiedad intelectual en el caso de las patentes, como es el caso de este acuerdo internacional que también está sufriendo trámite a las volandas en el Congreso. Y eso a lo que apunta, senadores y senadoras y colombianos, es a aumentar los tiempos de monopolio. O sea, los tiempos de precios monopolísticos, es decir, los tiempos de bienes costosos, de bienes caros. Aquí, como mucha gracia, se dice, no, es que entonces es el derecho de autor de un cantante o de otro cantante, y sí, eso pueden ser los derechos de autor de un cantante u otro cantante, pero para la sociedad eso lo que son es precios de monopolio.
O sea, precios bastante más altos que si el monopolio no existiera. Entonces aquí no se puede solo pensar en el derecho individual de quien disfruta del precio del monopolio, sino qué pasa con el derecho colectivo de la sociedad a tener acceso a bienes más baratos, con un agravante o con dos agravantes. Primero, por cada colombiano que reclame derechos de autor o propiedad intelectual, miles y miles y miles de ciudadanos norteamericanos reclaman ese derecho. No seamos tan ingenuos de pensar que en este intercambio desigual que es el TLC, este tipo de medidas van a favorecer la producción nacional, cuando es evidente que están diseñadas para favorecer la producción norteamericana, que en todas las cosas nos lleva ventajas inconmensurables. Y en segundo término, no es de menor cuantía que se pasen estos derechos de 50 a 70 años, o sea, que el monopolio pase de 50 a 70 años diciendo no, que es que eso rige para las empresas. Es que esa es una de las realidades. Cada vez son menos los autores individualmente tomados que tienen el control de sus derechos de autor, y son más las empresas, en este caso los monopolios y las transnacionales, los que se quedan con esos derechos de autor, mientras al autor, ¿sí?, le transfieren sumas extremadamente pequeños, y esas empresas se aprovechan de esa circunstancia para su enriquecimiento. Luego, no es un asunto menor que se pase de 50 a 70 años unos derechos que por lo demás son bien discutibles en términos filosóficos. Tampoco es un asunto de menor cuantía, como se quiere señalar aquí, que se aumente la posibilidad de que haya más televisión extranjera norteamericana en